Saludos, queridos amigos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les deseo muchas bendiciones de Dios al iniciar el estudio del día de hoy. Hoy vamos a tratar acerca del segundo tema que tiene relación con las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Y este tema se titula La deidad. ¿Qué creen los adventistas acerca de este tema tan importante, tan trascendental? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Y todo lo que tenga que ver esencialmente con ese gran Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el tema que vamos a tratar y pasamos inmediatamente al mismo para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Esto está en Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, repito, en la página 23. El conocimiento de Dios es una de las cosas fundamentales que la Biblia nos presenta. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. Poder interpretar a Dios, poder explicar a Dios cómo es Dios, cuál es su naturaleza, eso escapa de nuestras posibilidades humanas. Siempre recordemos que nuestra mente es finita, nuestra mente es imperfecta, nuestra mente es incapaz de abarcar todo lo que está relacionado con la divinidad de Dios. De manera que tenemos que tener límites cuando estudiamos este punto. Sobre todo, debemos orar a Dios para que Él, a través de su Espíritu Santo, pueda revelarnos todo lo que pueda ser revelado. Recordemos que las cosas reveladas, Dios quiere compartirlas con nosotros y las comparte a través de su Santo Espíritu. Jesús, allí en el aposento alto, cuando presentó ese formidable tema, sermón de despedida, le dijo a sus discípulos que cuando el Consolador viniera, Él los guiaría a toda la verdad. Y esa toda verdad, hasta cierto punto es relativa, porque es la verdad que está revelada. O sea, las cosas secretas, las cosas ocultas, las cosas que nosotros, los seres humanos, no podemos llevar en nuestra mente, esas pertenecen a Dios. Por lo tanto, nuestros límites están hasta el punto de lo que está revelado. Meternos en un campo que le pertenece a Dios es crearnos problemas. Y ahí viene facilito el paso al escepticismo, el paso al ateísmo, porque sencillamente no podemos creer, no podemos interpretar, no podemos explicar esas cosas que son trascendentes a Dios. Teniendo en cuenta este punto, pues estudiaremos este tema manteniendo los límites y no yéndonos más allá de ello. Así que el conocimiento de Dios es fundamental, debemos conocer a Dios. Cristo vino para que conociéramos al Padre. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, teniendo presente esto, podemos tratar el tema de hoy. La mayor manifestación del amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, Jesucristo, su Hijo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Como declara Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estudiamos en la primera lección la revelación de Dios, que se manifiesta, número uno, en la revelación general, que trata acerca de todo lo creado, pero también la revelación especial, como dice Pablo, allí en Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de otras maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. O sea que el Hijo es la revelación mayor que tenemos de Dios, y esa revelación maravillosa nos llega a través de la palabra de Dios. Entonces, Cristo vino a este mundo para revelarnos al Padre. Él vino para que podamos conocer al que es verdadero.
Y nuestro interés a través de este estudio es que podamos profundizar un poco más en el conocimiento del verdadero Dios. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? Teniendo en cuenta que Dios se mueve en una esfera diferente a la nuestra, que es invisible, no podemos verlo, inclusive no podemos hablar con Él en una forma audible. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La Biblia nos enseña algunas formas mediante las cuales podemos conocer a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8, una de las lindas bienaventuranzas que Cristo presentó cuando comenzó aquel célebre sermón de la montaña, nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios no es necesario verlo físicamente. Usted puede contemplar algo espiritualmente, en la mente, pero para poder comprender a Dios y para poder contemplar a Dios, lo primero que dice el Señor es que tenemos que tener nuestra mente limpia. Una de las cosas que el diablo está intentando en nuestros días, y siempre lo ha hecho, claro está, no es nada nuevo, pero está reforzando sus ataques, es tratar de contaminar la mente del ser humano, especialmente de aquellos que están luchando por alcanzar la salvación. Y las contamina con filosofías falsas, con conceptos erróneos, teorías espurias. Es el tipo de alimento que le está metiendo en la mente a mucha gente y nosotros somos los que le permitimos hacer eso. Cuando nuestra mente está contaminada, no puede entender a Dios. Pablo dice en Romanos que la mente carnal no puede comprender las cosas de Dios. Para poder comprender las cosas de Dios, para poder entender a Dios, para poder ver a Dios, tenemos que tener una mente espiritual. De manera que para poder conocer a Dios, para poder verle, primeramente nuestra mente tiene que ser limpiada de todo prejuicio, de todo preconcepto, de toda teoría falsa que el diablo mete por allí en todas partes. Debemos limpiar nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo y el poder también de la oración. Dice también en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas veces el amor es el que tiende un puente a través de lo conocido con lo desconocido. Y cuando amamos a Dios, y ese amor es un amor puro, es un amor sincero, podemos conocer a Dios. Como dice también el apóstol San Juan, el que no ama no conoce a Dios o no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que si amamos con todo corazón a nuestro Dios, le vamos a conocer mucho más. Y no es necesario que lo veamos. Simplemente el hecho de que le amemos, el hecho de que podamos estudiar acerca de él con un corazón limpio, nos ayuda a interpretar a Dios y lo sentimos obrando en nuestra vida. Sentimos su presencia en nosotros. Podemos entender cómo es su carácter. Llegamos a tener una relación hermosa con Dios a través de estos elementos que el Señor nos ha dado, a través del estudio de la palabra, a través de la oración. Podemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestras mentes y guiándonos el camino. La forma en que Dios actúa con nosotros a medida que fortalecemos esa relación, su protección constante en cada momento, en cada paso que damos, ante cada situación, ante cada peligro, cómo vemos la mano de Dios moverse para solucionar nuestros problemas, para aliviar nuestras cargas, para ayudarnos a seguir avanzando. Eso nos ayuda a conocer indudablemente más a Dios. Ahora bien, mucha gente pide pruebas de la existencia de Dios. ¿Cuáles son algunas pruebas de la existencia de Dios? En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La forma de conocer un autor, de conocer un pintor, de conocer un artista, no necesariamente tiene que ser en base a conocerlo físicamente. Conocemos a una persona a través de sus obras. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, son los frutos de esas personas los que nos ayudan a conocer cómo son. Bueno, Dios nos ha permitido idealizarlo, nos ha permitido darle forma a través de las cosas que Él ha hecho. Porque las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder y deidad, no podemos verlas claramente.
Es imposible mientras estemos en este mundo de pecado. Ahora bien, Pablo dice que esas cosas pueden hacerse visibles a nuestra mente mediante las obras de Dios. Son las obras de Dios los que nos ayudan a entender que Dios realmente es un ser real, que no es una utopía, que no es una imaginación creada por alguien, un ser imaginario, no es una leyenda. Dios es un ser real. Y cada vez que miramos las cosas creadas, de las más pequeñas, desde el átomo hasta lo más grande del universo, realmente nos damos cuenta que Dios existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, la Biblia no procura comprobar la existencia de Dios, simplemente la da por sentada. Su texto inicial declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees la Biblia no vas a encontrar nada, ningunos argumentos que te pongan los escritores bíblicos para comprobar la existencia de Dios. Sencillamente la Biblia entiende que Dios existe. Y ya desde que entra en el Génesis dice: Dios en el principio creó los cielos y también creó la tierra. Dios, por lo tanto, se convierte en un ser real a medida que estudiamos la palabra de Dios. Y es por eso tan importante que veamos a Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia revela las cualidades esenciales de Dios a través de sus nombres, por ejemplo, sus actividades y atributos, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, algunos nombres en hebreo y sus significados, nombres que se le aplican a Dios. Están El y Elohim, los cuales también revelan a Dios, revelan el poder divino de Dios y lo describen como el fuerte y poderoso, el Dios de la creación. También otro nombre que se aplica a Dios es Elión, que significa altísimo, y se une junto con él, el Elión, para entonces traducirse el Dios altísimo. Y Dios altísimo enfoca su posición exaltada. Uno de los más comunes con los que los hebreos, los judíos, los escritores bíblicos sustituyeron el famoso tetragramón es el nombre Adonai, que significa Señor. Por así decirlo, es el nombre más usado en la Biblia, en los Salmos sobre todo. Pero bueno, se utiliza mucho el nombre Adonai, porque Adonai es un nombre lindo. Representa a Dios como el Señor, presenta a Dios como el gobernante todopoderoso. Y estos nombres enfatizan el carácter majestuoso y también trascendente de Dios. Está otro nombre que es el nombre Eloha. Eloha es la palabra hebrea que significa Dios, siendo su plural Elohim. Eloha, el es lo mismo, solamente que uno es singular y el otro es plural. Eloha es en singular, mientras que Elohim es el plural de Dios. Y esto es muy significativo, sobre todo cuando estamos tratando este tema. Y vamos a ver por qué Elohim es muy importante. Porque aquí con Elohim nos encontramos ante un plural muy especial, o sea, un plural que se usa unido a un singular. Una de las cosas interesantes que nos enseña la gramática es que tanto el artículo que le precede, así como el sustantivo, tienen que estar relacionados tanto en género como en número. De manera que tú, por ejemplo, dices el hombre, está relacionado el artículo con el sustantivo en forma singular. Ahora, si vas a utilizar el plural, no puedes decir el hombres, dirías los hombres. De manera que el artículo y el sustantivo vienen en estrecha relación en plural. Pero aquí encontramos algo extraño. Y es el hecho de que Elohim es un plural. Se habla de la pluralidad de Dios. Sin embargo, el artículo que aparece allí no aparece en plural, sino que aparece en singular. Pues viene la incógnita: ¿cómo es posible que si el sustantivo en sí está en plural, ahora el artículo está en singular? Bueno, eso se explica fácilmente teniendo en cuenta de que Dios es uno. En Génesis capítulo 1, versículo 26, ese pasaje tan importante, es donde por primera vez aparece el plural de Dios en la Escritura. Aparece en otros lugares más. Por allí dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Quiere decir que en ese momento Dios está hablando en sentido plural. Ahí está la pluralidad de Dios. No está solamente uno de los personajes divinos, sino que hay otros personajes divinos acompañando. El primero que aparece en el escenario está en Génesis 1:2, que menciona que el espíritu de Dios, el espíritu que procede de Dios, se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Aparece por primera vez la mención del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está juntamente unido con el Padre en la obra de la creación de este mundo. Y encontramos allá también en Hebreos, y así lo dice también en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que Jesucristo fue el creador de todas las cosas. De manera que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo que estaba presente y así el Padre estaban en conjunción trabajando para la creación de este mundo, todo lo que tiene y especialmente al hombre. Así que ahí en el caso del hombre, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí encontramos el plural. Pero aparece el artículo en singular porque es un solo Dios. Son tres personas divinas, pero representan un solo Dios porque ambos trabajan en conjunto, tienen la misma naturaleza, tienen un mismo propósito, tienen una misma esencia, son uno en sí. Y esto es uno de los grandes misterios de poder entender, pero como dije al principio, tenemos que llegar hasta el límite. Irnos más allá de eso es meternos en problemas y en un campo que no nos pertenece. Llegará el día cuando podamos comprender lo que ahora no comprendemos. Llegará un día cuando el mismo Dios nos explicará lo que ahora no podemos abarcar con nuestra mente. Así que tenemos que limitar los términos para no pasar más allá de ellos. Vamos a ver a Dios a través de atributos divinos. Dios tiene existencia propia. En Juan 5:26, Jesús declaró, el Padre tiene vida en sí mismo. De manera que Dios no depende de nadie para vivir. Dios es vida. Él comparte la vida. Él da la vida y mantiene el universo en existencia por completo. Los seres humanos, nuestra vida depende de Dios. Tenemos vida incorporada que procede del Padre, pero Dios vive por sí mismo. Él es quien es. Como le dijo él a Moisés, yo soy quien soy. Este es el único que puede decir que tiene vida en sí mismo, el único que tiene inmortalidad, como dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, que habita en luz inaccesible. Así que este es uno de los atributos de Dios. Dios también es omnisciente. Eso quiere decir que conoce todas las cosas. Dios tiene una sabiduría infinita. Salmo 147:5 dice que grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. ¿Qué podemos enseñarle a Dios? ¿Qué podemos nosotros mostrarle a Dios que Él ya no lo sepa? Dios conoce todas las cosas y sabe todas las cosas porque en Él está la completa y plena sabiduría. Dios también es omnipresente y no hay cosa creada, dice Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También el salmista decía, ¿dónde huiré yo de tu presencia? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si subo allá a lo alto de los cielos, ahí está tu mano también siguiéndome. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nos metamos, la presencia de Dios ahí está con nosotros. Así que por eso Dios es omnipresente. Cristo, la segunda persona de la divinidad, es omnipresente también. Solo que cuando Cristo vino a este mundo, al tomar nuestra naturaleza humana, veló su omnipresencia. No quiere decir que la perdió. Algunos dicen que la perdió. Bueno, vamos a decir que en un sentido práctico sí. Pero en realidad, él lo que hizo fue velar la omnipresencia de tal manera que él no puede ya estar presente en todas partes como él quisiera. Para eso utilizó entonces al Espíritu Santo como su representante, que es el que hace posible que pueda Cristo estar en todo lugar al mismo tiempo. Ahora bien, vamos a ver otras cualidades. Dios es todopoderoso, omnipotente, o sea que todo lo puede. Dice en Mateo 19:26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo significa todo.
Es un absoluto completo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Bueno, algunos han dicho, bueno, lo único que Dios no puede hacer es torcer el brazo a alguien que no quiere obedecer, que no quiere entregar su corazón. Y es verdad, eso es verdad. Pero no quiere decir que Dios no pudiera hacerlo. O sea, porque Dios si quiere lo hace. Lo que pasa es que Dios siempre respeta nuestra voluntad propia, respeta nuestro libre albedrío. El otro día estaba conversando con alguien que me preguntó si cuando Adán y Eva, sobre todo Eva, estaba a punto de extender su mano para tomar del árbol, del fruto del árbol prohibido, si Dios podía haberlo impedido. Y yo, claro que sí, Dios podía haberse interpuesto. Es más, antes de que fuera para allá, rumbo al árbol dichoso, eh, Dios podía haberse interpuesto en ese momento. Jesús podía haber estado allí en ese instante y haberle advertido a Eva que no lo hiciera porque iba a cometer un grave error. Pero Dios respetó el libre albedrío con el cual había creado a Adán y Eva. De manera que Dios nos sigue respetando a nosotros también, nuestra decisión. En estos momentos que yo te estoy presentando este estudio, Dios pudiera forzarte a ti a obedecerle. Dios pudiera aceptar en todo momento. Dios pudiera hacer que tú depusieras tu arrogancia, tu egoísmo, eh, tu ignorancia. Dios pudiera hacer muchas cosas para que tú pudieras dar ese paso tan importante de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pero Dios no, Dios respeta eso. Dios respeta la forma íntegra en que Él te creó. Dios respeta tu libertad de elección, tu libertad de decidir a dónde vas, qué hacer, cómo actuar. Dios respeta todas esas cosas. Pero bien, los resultados son diferentes al que decide obedecer a Dios y al que no decide obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el que obedece a Dios, el que le entrega su corazón, tiene gozo, tiene esperanza, tiene seguridad de un futuro mejor. Sabe que hay vida eterna en Cristo. Y cuando Jesús venga en gloria, va a recibir esa vida eterna. Pero el que le rechaza, indudablemente se va a perder para siempre y no va a poder estar con Jesús. Así que depende de nosotros. Dios ha puesto delante de ti, delante de mí, dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. De la manera que tú decidas, de la manera que yo decida, será el resultado final. Será finalmente la recompensa que hemos de recibir. Unos recibiremos recompensa de vida eterna, otros la muerte eterna. No es de parte de Dios el problema está en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la preciosa salvación que Cristo logró por ti y por mí en la cruz del Calvario? Hay algunas actividades también que queremos mencionar en este estudio, actividades de Dios que nos ayudan a conocerlo un poco más. Génesis 1:1, ya vimos ese pasaje, dice que Dios es el que creó todas las cosas. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Mira, nada de lo que existe en este universo, que es bastante grande. La palabra infinito lo abarca todo, pero no podemos abarcarlo con nuestra mente, porque nuestra mente es finita y llega hasta un punto, de ahí para allá no podemos avanzar más. Todas las comprensiones humanas, por desarrollado que sea el intelecto, por un cociente intelectual alto que tengamos, van a estrellarse contra un límite. Pero, como quiera que sea, los mismos científicos han llegado a utilizar ese término para calificar el universo en el cual vivimos. Ellos mismos dicen que el universo es infinito, pero Dios es el creador de todo eso. Dios es el que se mueve en todo ese universo. Y ahí tenemos otro límite, no podemos irnos más allá porque realmente nuestra mente no puede abarcar eso. Pero además de Dios ser creador, Dios es sustentador de todo. Dios no creó, como piensan los deístas, este universo para después de preocuparse de él. Él no compró una finca y después dejar que se hierbara y que creara todo tipo de maleza. No, Dios no actúa así. Tenemos un Dios que no es un Dios chapucero, un Dios negligente, no es un Dios que trabaja. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él es sustentador. Pablo lo dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que todo lo que existe en este universo recibe vida de parte de Dios. Los pajarillos, los insectos, toda ánima viviente,
que surge en este mundo recibe la vida de parte de Dios. Indudablemente es así. Pero él nos sustenta también porque dice también el Salmo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y la lluvia cae sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios nos da bendiciones a todos. Son bendiciones universales. Hay bendiciones particulares que Dios se las da a sus hijos escogidos, que le obedecen y le aman, como por ejemplo los dones del Espíritu. Pero de esa forma Dios actúa en todo lo creado. El alimento que comemos, la salud que tenemos, la sangre que corre por nuestros cuerpos, el aire que respiramos, esa acción de respirar inclusive, que es involuntaria. Todo eso es de Dios. La pulsación de la sangre, que es involuntaria, los latidos del corazón. Todo eso es que Dios está actuando. No, Dios no nos creó como un reloj que le dio cuerda y comenzó a andar hasta que un día la cuerda se acabe. No, todo es una obra constante y una dependencia constante de nuestro Dios. Y lo más maravilloso acerca de las actividades de Dios es que Él es nuestro Redentor. No solamente Dios nos creó, sino también nos redimió en Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué lindo mensaje encontramos en este pasaje. Por encima de todo, lo más sublime es que ese Dios maravilloso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, utilizando las palabras del salmista, se rebajó hasta la condición de hombre, tomó nuestra naturaleza y murió por nosotros en una cruz para darnos vida eterna. Un Dios reconciliador, un Dios redentor, un Dios salvador, un Dios que se humanó, un Dios que hincó su tienda al lado del hombre para mostrarle cuán grande y profundo es el amor de Dios. Pero asimismo, Dios es un Dios soberano. La soberanía de Dios, en el Salmo 135, versículo 6, ahí leemos que Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Dios es el que rige el universo. Dios es el que gobierna el reino de los hombres. El poder de los hombres está sujeto a la dirección divina y a la voluntad de Dios. Aunque a veces nos parezca que al hombre se le va la mano, aunque nos parezca que el hombre va delante de Dios, nada ocurre en este mundo, entiéndelo bien. Nada ocurre en este mundo sin la intervención divina. Como Jesús lo dijo, y en sus palabras, ni aun un pajarillo cae en tierra sin que el Padre se dé cuenta acerca de ello. Pero Dios está en control de todo. Si no han sucedido cosas más difíciles y más graves en este mundo, si no hemos sido destruidos, como dicen Lamentaciones, es porque sus misericordias son nuevas cada mañana y porque su fidelidad es permanente. Uno de los puntos importantes que nos dice aquí el Salmo 135 es que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. No es que Dios sea arbitrario, no es que Dios sea un dictador, pero sencillamente Dios obra conforme a su voluntad porque es Dios. Y tenemos indudablemente que aceptar todas estas cualidades y virtudes acerca de nuestro Dios al cual adoramos. El punto importante también que tratamos en este estudio es acerca de la predestinación y la libertad humana, porque son atributos divinos, actitudes divinas que nos ayudan a comprender y a interpretar a Dios. La Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el mundo. El Creador predestinó a los seres humanos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, con el fin de adoptarlos como sus hijos y permitirles obtener una herencia. Como dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esta es una de las grandes actividades de Dios. Dios nos ha predestinado para salvación. Pero quiero que entendamos esto, porque mucha gente piensa de que Dios predestinó a algunos para morir y perderse y a otros para salvarse. No, Dios ha predestinado a todos para ser salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no está haciendo exclusiones, no está haciendo limitaciones en qué tipo de personas, no está creando grupos especiales y grupos no especiales, no, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos podemos alcanzar la salvación. Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, eso se lo dijo a Nicodemo, a todos atraeré a mí mismo. La atracción de Jesús puede llegar a cada lugar, a cada corazón, a cada persona, en cualquier país, en cualquier lugar. No hay limitaciones. Dios no hace acepción de personas. Todos somos amados por Dios. Ahora bien, no solamente Dios nos predestinó para ser salvos. Una vez que ya hemos aceptado la salvación, sucede algo interesante. Dice también que Dios nos ha adoptado como hijos suyos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto funciona de esta manera. Dios te predestinó a ti para ser salvo. Pero como te dije ahorita, Dios te creó con libre albedrío. Tú eres el que determina si aceptar la invitación de Dios, aceptar la salvación que Él te ofrece o no aceptarlo. Ahora, si tú aceptas la salvación que es Cristo, la aceptas como tu Salvador personal y Señor de tu vida, inmediatamente Dios te adopta como hijo suyo. Te adopta a través de Jesús, pero te adopta no para que continúes viviendo como vivías antes. No, tú tienes en estos momentos, al pasar a ser un hijo de Dios mediante la adopción, tú tienes que comportarte como un hijo de Dios. Por eso ahora Dios, mediante su Espíritu Santo, te santifica. Por eso ahí dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vienes tal como estás, cargado de pecado, de pudredumbre de pecado, pero ahora Dios te limpia, te purifica con la sangre de Cristo, te adopta como hijo suyo y de ahí en adelante comienza a desarrollar el Espíritu Santo las virtudes de un verdadero hijo de Dios. Te santifica diariamente mediante la obediencia para que puedas llegar un día a estar delante de él sin mancha y habitar con él por toda la eternidad. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, las palabras, de manera que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. De esa forma, podemos llegar a ser una criatura maravillosa por la obra y el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. El sentido de estos textos es inclusivo. La Biblia afirma claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí lo está presentando claramente el apóstol Pablo. Entrando en otro punto, vamos a tratar acerca de la dinámica de la deidad. Unas preguntas que quiero usar para introducir esta parte. La primera es, ¿existe solo un Dios? ¿Y qué sucede entonces con Cristo y con el Espíritu Santo? Ante esta disyuntiva se estrellan muchos sin poder encontrar una respuesta. Y vuelvo a explicar lo mismo. El problema está en nuestras limitaciones humanas al tratar de querer interpretar y de explicar lo que no podemos ni interpretar ni tampoco explicar. Leemos este pasaje. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. Los adventistas del séptimo día somos monoteístas. Eso quiere decir que creemos en un único y verdadero Dios. Ese es nuestro concepto, esa es nuestra creencia, es nuestro principio de fe. Creemos en un solo Dios, tal como lo dice la Biblia. Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora bien, aquí en el concepto de Pablo, nos está presentando que en ese concepto de Dios no solamente está el Padre, sino también está Jesucristo, quien en sí mismo demostró que también es Dios. Él fue adorado como Dios. Recordemos las palabras de Tomás cuando se inclinó delante de Cristo después de reconocer su ignorancia y su aparente ateísmo. Dios mío y Señor mío, reconociéndolo como Dios. Y la Biblia nos presenta a Jesús como Dios también en todo su contexto. Indudablemente es así. Así que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si bien el Antiguo Testamento
no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Y ya cité Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero también encontramos esa pluralidad en otras declaraciones. Por ejemplo, cuando estaban los hombres ahí tratando de crear una torre que llegara hasta el cielo, que después fue llamada Babel, en ese lugar, Dios dijo, ahora pues descendamos. Dios había visto que los hombres estaban rebelándose contra él, y dice, ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas. Y de esta forma, y junto con otros pasajes de la Biblia, podemos ir hilvanando este concepto bíblico de una pluralidad dentro de los términos de la deidad y de que existe un solo Dios infinito y eterno. Algunas personas piensan de que es imposible que puedan existir tres personas divinas. Y lo dicen por el hecho de que según su criterio no encuentran en la Biblia la palabra Trinidad. Y es verdad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero no por esa razón vamos a dejar de creer que existen tres personas divinas, porque la Biblia nos muestra claramente el hecho de que hay tres personas divinas dentro de ese gran concepto de la divinidad. Hay otras palabras, por ejemplo, que no encontramos en la Biblia y sin embargo creemos en ellas. Como un ejemplo, la palabra milenario. La palabra milenario no aparece en la Biblia, pero los adventistas del séptimo día aceptamos que va a haber un tiempo de 1000 años, al cual llamamos milenario, durante el cual los redimidos estarán en el cielo. Una vez que Cristo venga, iremos al cielo y reinaremos con él durante 1000 años, como dice en Apocalipsis, y estaremos juzgando a los que se perdieron. Y esa palabra, repito, no está en la Biblia. La ley dominical, esa palabra no aparece en la Biblia en ningún lugar. Es más, lo que está relacionado con el domingo, como la marca de la bestia, tampoco aparece en la Biblia. No está en el Apocalipsis. Puedes buscar ahí en cualquier parte del Apocalipsis, el capítulo 13, que es el que más usamos para mostrar lo de la ley dominical, a ver si tú encuentras en algún momento de que la marca de la bestia es el domingo. Eso no aparece allí, pero los adventistas creemos en esto. Y es más, nosotros hacemos énfasis, hacemos fuerza para que se predique sobre la ley dominical, sobre todas estas cosas, ¿no? El juicio investigador es otra expresión que no aparece en la Biblia, pero creemos que va a haber un juicio investigador. Es más, creemos que hay un juicio investigador en estos momentos, que comenzó en 1844 y terminará cuando Cristo salga ya del lugar santísimo. Eso no existe en la Biblia, pero creemos de que hay un juicio investigador. La Biblia no nos habla acerca de drogas, pero la iglesia adventista predica contra las drogas, que no deben usarse porque matan el cuerpo. Sin embargo, esa palabra no está en la Biblia. En otros términos, no necesariamente una palabra tenga que estar presente en la Biblia para que le demos crédito a eso. Por eso la Trinidad, esa palabra no está en la Biblia, pero sí encontramos pruebas fehacientes de que sí existen tres personas divinas en el concepto de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Isaías capítulo 48, versículo 16. Aquí hay un llamado de parte de Dios. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió. Fíjense bien. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién dijo? Ahora me envió. Está hablando el Hijo, indudablemente. ¿Quién fue el que le envió? Jehová el Señor, refiriéndose al Padre. Y también su Espíritu. Eso está en Isaías 48, 16. Aquí encontramos las tres personas divinas en un mismo pasaje. El Hijo, el Padre y también el Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes que podemos usar para mostrar que realmente existen tres personas divinas en ese gran trío celestial. Si bien es cierto que la deidad no es una en personas, Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no destruye las distintas personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, el hecho de que en la deidad haya personalidades separadas no destruye la enseñanza monoteísta de la Escritura, según el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios. Eso es creencias fundamentales en la página 31.
Y leemos acá que el único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Cristo reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. Reveló un Dios triuno que estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación debido a su amor incondicional por este planeta rebelde. Desde esa cruz, Dios proclama su amorosa invitación a nosotros, reconciliados, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14:6 nos muestra cómo Dios, a través de su Hijo, quiere que podamos conocer, podamos llegar hasta Él. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como ustedes ven, en la forma en que Cristo se expresa, indudablemente está haciendo una diferencia entre su Padre y Él. Son dos personas totalmente distintas. Jesús está diciendo que Él es el único camino para llegar al Padre. Es nuestro único intercesor. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, el cual es Jesucristo. Pero también Jesús declaró lo siguiente. Juan 14:16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este texto es claro. Jesús está diciéndole a sus discípulos, yo, ahí está hablando él en primera persona, rogaré al Padre, segunda persona, y os dará otro. Interesante eso de otro, consolador. Y explica quién es ese consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y ahí es donde está el problema. La Biblia es clara cuando nos habla acerca de Jesús, es de quien más conocemos porque se hizo humano. Del Padre conocemos bastante porque la Biblia nos habla acerca de la obra del Padre en el universo. Pero el Espíritu Santo no conocemos mucho. No entendemos mucho acerca de él porque no hay tanto revelado. Lo que Cristo quiso que se revelara del Espíritu Santo es su obra, pero no quiso decir nada acerca de su naturaleza. Simplemente le mencionó como otro consolador, otro paracletos. La palabra otro en griego es la palabra aios. Y la palabra aios se traduce en otro de igual naturaleza, aunque diferente. Quiere decir que el Espíritu Santo es otro de igual naturaleza a Cristo. Por eso es otro consolador. El primer consolador que vino a este mundo es Cristo. Pero ahora el Padre va a enviar otro a nombre de Cristo, que es de su misma naturaleza, solamente que es diferente, para que esté con nosotros para siempre, el cual es el Espíritu de verdad. Y el problema está en que la gente no lo recibe, la gente no lo entiende, la gente no lo conoce, la gente no puede interpretarlo porque no le conoce. Ahora bien, aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo sí conocerán al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora en ellos. Los que rechazan el Espíritu Santo, los que niegan al Espíritu Santo, perderán la influencia dulce del Espíritu Santo en su vida. Y ahí ustedes los verán. Ellos están tratando de imponer lo que creen sencillamente con un espíritu que no es un espíritu divino. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay armonía. Donde el Espíritu de Dios está presente, hay gozo, hay alegría en el corazón. Esos son los atributos del don del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero todos aquellos que se oponen al Espíritu Santo, que niegan al Espíritu Santo, que condenan la Trinidad, todas estas características desaparecen completamente, sencillamente porque el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. Si usted aceptara, querido, esta verdad en una forma simple, sin poner bloques, sin tratar de obstaculizar que el Espíritu Santo introduzca esta enseñanza en su corazón, las cosas serían diferentes. Aceptemos lo que Jesús dice. Está el Padre, está Él y está también el Espíritu Santo. Los tres mancomunadamente están luchando por tu salvación. No elimines a ninguno de ellos. Ellos forman un solo Dios monolítico, un solo Dios que pugna porque tú estés con Cristo, porque tú estés con Dios, porque tú estés con el Espíritu Santo un día en el reino de los cielos. En su nombre, y ahí aparece otra vez
la pluralidad de Dios con el artículo singular. Lo bautizaréis, dijo Jesús a sus discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, eso es singular, pero viene la pluralidad en el mandamiento divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese triple nombre somos bautizados todos aquellos que un día vamos a estar con Jesús. Juan 15:26 dice también, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. En este último pasaje que estoy usando, también Cristo menciona de que el Consolador vendría enviado de parte del Padre. Es alguien diferente, no es el mismo, no es el Padre que viene, no es Cristo que viene, porque Cristo se va. Él también le dijo a sus discípulos, y cuando yo me vaya, os lo enviaré. Elena White, utilizo esta declaración para concluir el estudio de hoy, dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Hemos querido tocar algunos puntos sobre la deidad y hemos también introducido algunas cosas sobre el Hijo y el Espíritu Santo, quizás haciendo un tema general, una introducción a lo que hemos de estudiar posteriormente, porque después vamos a tratar acerca del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo en temas separados. Pero esto es para ya hacer una introducción completa. Espero que el estudio de hoy sea una bendición para ti y rogamos porque así lo sea. Y oro para que el Señor pueda abrir tu corazón, abrir tu mente y puedas entender en una forma clara estas verdades tan preciosas de la palabra de Dios. Eso es lo que creemos los adventistas del séptimo día. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima. Es mi deseo y oración.